Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, ya terminé aquí mi labor. Bien, antes de continuar en donde lo habíamos dejado, vamos a hablar sobre la tarea, ¿cierto? Ustedes recuerdan que en la primera parte, con respecto a instruye al niño en su camino, nosotros habíamos hablado sobre el vengador de la sangre, ¿cierto? Aquella persona que se encargaba de básicamente de restituir, de recomprar, por acá lo tengo, de reclamar o de redimir la sangre de un pariente fallecido con sevicia o que fue asesinado, ¿cierto? Que alguien planificó, que alguien hizo un complot y mató a otro. Y si se encontraba culpable, pues... El vengador de la sangre cobraba justicia era cuando el pariente más cercano había muerto de manera injusta, es decir, por un accidente, ¿cierto? Que una de las cosas que nos habla la Biblia es que, por ejemplo, fue a darle el hachazo y se le voló la cabeza del hacha y se lo metió al otro. Ese tenía que correr inmediatamente a una ciudad de refugio hasta que se declarara inocente, pero él tenía que vivir en esa ciudad de refugio, en la primera que él había llegado. Él no podía cambiarse de ciudad de refugio. Acuérdense que siempre el Señor establece 3 ciudades de refugio, y si yo llegaba a la primera, si yo me iba a la segunda y ya estaba el vengador, nada, llevé del bulto. Tenía que quedarme en esa ciudad donde yo había llegado, que era lo que hablábamos con respecto a Levítico. Entonces, la pastora nos preguntó que a quién se nombraba vengador de la sangre, es decir, alguien se capacitaba para eso, se hacía un curso en el SENA, por internet, ¿a quién se delegaba esto del vengador de la sangre? Entonces yo estaba investigando y dice que el vengador de la sangre se le delegaba al varón pariente más cercano a la víctima. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Bien, no lo encontramos a per se, es decir, no lo encontramos de forma literal, pero sí lo encontramos en Levítico capítulo 25, versículos 48 y 49. Entonces, recuerda, hermano, que la palabra de Dios no hay nada que se le escape al Señor. Todos debemos cumplir unas leyes, unos estatutos, unas ordenanzas, y es tarea de nosotros en este tiempo estudiarlas para saber cómo las aplico en el día a día. Entonces, aclaro, la primera duda es, el vengador de la sangre se nombraba aquel varón pariente más cercano a la víctima. Era el único que podía ejercer este título del vengador de la sangre. Y lo segundo es en Levítico 25. Leo nuevamente Levítico 25, 48 y 49, no nos dice exactamente que era un hombre o que era una mujer o que era más cercano, sino aquí se nos hace alusión al título, que es el año del reposo de la tierra y el año del jubileo. Nosotros sabemos que el jubileo es ese año en el que la persona podía redimir sus deudas, redimirse si él se había vuelto esclavo para pagar alguna deuda. Entonces, aquí nos dice, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado
uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces aquí encontramos en que este pedacito de ley lo aplicaron para el momento del vengador de la sangre. ¿Listo? Hasta ahí todo claro. Recuerde que el vengador de la sangre era quien redimía, quien recompraba, ¿cierto? Quien reclamaba eso que se había perdido, esa inocencia. Ahora bien, la tarea era muy sencilla. No entiendo por qué se complicaron las cosas, ¿cierto? Por ahí 2 personas me escribieron acerca de la tarea. Entonces, la pregunta de la tarea era la siguiente: ¿puede un creyente vender su sangre? Entonces, unos me dijeron que no, la otra también me dijo que no, y nadie más me escribió. Entonces, vamos a ver 3 citas bíblicas que nos hablan acerca de si puedo o no puedo. La respuesta es no, un absoluto y rotundo no. No, los que no respondieron ni sumaron ni restaron, ahí se quedaron. No vale, aquí es el que responde, el que no arriesga no gana. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, es un rotundo no y vamos a hablar de esto porque es bastante importante. En primer lugar, tenemos nosotros que el Señor le dice a Noé en Génesis capítulo 9, si mal no recuerdo, nos dice en Génesis 9, ojo con esto, Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Entonces, es un rotundo no y vamos a ver lo siguiente. Génesis 9, 5 y 6 dice, y quiero que presten mucha atención, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Es decir, si un animal mata a un ser humano, ese animal responderá por la sangre y por la vida de ese ser humano. Y de mano del hombre, es decir, si alguien mata a otro con o sin intención, también va a tener que rendir cuentas de esa sangre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, bien, préstenme atención. Nosotros no podemos vender la sangre porque, empezando, Jesús no nos pide dinero por seguirlo ni para perdonar nuestros pecados. Eso lo encontramos en 1 Corintios 9, donde nos habla que el evangelio es gratuito. Es decir, nadie le puede cobrar a usted como hacían en la antigüedad. Es que el alma de su esposo está en el purgatorio, tiene que dar sus propiedades o cierto dinero para sacarlo de ahí con unas oraciones. Falso. Es que el alma de su mujer está en el infierno y para sacarla allá hay que hacer unos rituales, hay que comprar unas cosas y tiene que pagar dinero. Falso. Entonces, nos dice que el evangelio es gratuito, ¿cierto? Nos dice, ahora la segunda cita es Hebreos 9:14, nos dice lo siguiente: Jesús ofreció su sangre sin pedir nada a cambio. Recuerden, hermanos, que en Génesis 9:4 nos dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Luego, yo no puedo vender mi vida, no puedo vender mi cuerpo. Yo puedo donar sangre, sí, claro, usted puede donarlo, pero es algo muy distinto a venderla. Entonces, ojo con esto. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. He escuchado que muchas veces cuando una persona dona sangre a uno de esos buses que uno se ve en los parques, dicen que esa fundación vende la sangre. Y uno dice, bueno, pero si yo la estoy donando, ¿por qué él se lucra con mi sangre y yo no? ¿Cierto? Entonces muchos dicen que hay que donarla directamente al hospital, pues porque allá están los bancos. Ahora, préstenme atención. Si alguien de aquí ha donado sangre en un bus, o bueno, para las personas, cuando usted dona sangre, el Señor mira es la intención de su corazón, no la de la fundación. Usted le rindió cuenta al Señor de esa sangre. Mire, Señor, voy a donar esta sangre para cualquiera que la necesite. Listo, el Señor recompensa esa obra. Ahora, viene entonces el fundador de la fundación, valga la redundancia, y si él se lucra, él va a tener que rendir cuentas de esa sangre, porque nos lo está diciendo Génesis 9,
5 y 6. El Señor demandará la sangre de nuestras manos. Si usted mata a un animal, usted lleva de esa sangre. Si usted mató a otro, lleva de esa sangre. Fíjese cómo perdonaba el Señor los pecados en el Antiguo Testamento, con sacrificios de sangre, ¿cierto? Entonces eso es importante. Si un animal mata a un ser humano, ese animal tendrá que rendir cuentas de esa sangre, porque también lo está diciendo el versículo 5. Entonces, si el de la fundación se está lucrando de manera ilegal o de manera usurera, pues al final él será quien rinda cuentas de la sangre que él recibió para otras personas, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora bien, estuve investigando esta tarde y encontré lo siguiente: Estados Unidos, Alemania y China se encuentran entre los únicos países del mundo en el que es legal vender la sangre. En el resto de países es ilegal vender la sangre. Entonces, ahora, muchos a lo mejor en Estados Unidos vivirán de vender su sangre, pero eso no es una labor, porque esa es la tercera cita por la cual el creyente no puede y no debe vender su sangre. En esta última cita hay 3 citas: Eclesiastés 2:24, Eclesiastés 3:13 y Eclesiastés 5:18. Repito las citas: Eclesiastés 2:24, Eclesiastés 3:13 y Eclesiastés 5:18. Y ahí claramente en esa cita nos dice que es regalo de Dios comer y beber y disfrutar del fruto de la labor de mi trabajo. Dígame, ¿qué hace una persona que viva de donar sangre? ¿Qué hace? Todo el día acostado, no hace nada, ¿cierto? Para eso el Señor no lo cataloga como una profesión. O yo no he visto a alguien que diga: no, es que yo soy donador profesional de sangre. No, eso no existe. Para el Señor es que usted salga a laborar independientemente de la profesión que tenga, del estudio que tenga. Es el fruto de la labor de sus manos, ¿cierto? Ahora se me viene a la mente los actores de doblaje, ¿cierto? Que doblan las películas. Bueno, eso es con la voz y también requiere de un esfuerzo. Pero algo que produce mi cuerpo de forma natural, pues el cuerpo es el que debería disfrutarlo, no mi alma ni mi espíritu. Pero al final mi labor, ¿cómo nosotros trabajamos? Cuerpo, espíritu y alma son los 3 juntos, salen a buscar el pan diario en una labor, ¿cierto? Porque siempre estamos presionados a nivel psicológico, espiritual y mental y físicamente en ese trabajo. Pero si yo voy y vendo mi sangre, ¿cuál es el esfuerzo que tiene esa persona para sobrevivir? Ninguno, porque solo se sienta a comer, va y dona sangre, la venda y vuelve y se sienta a hacer nada en todo el día. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el trabajo si eso lo hace el cuerpo de forma natural? Ahora, algo también que encontré ya para empezar el tema. ¿Hasta aquí todo claro? Acuérdense que cuando nosotros vimos los animales kosher, aunque sean kosher, ellos también tenían un ritual para ser sacrificados. Si una persona, un creyente, bueno, llamémoslo cualquier persona para no irnos más allá y no complicarnos la vida. Si una persona mata a un animal de un batazo, de un golpe a la cabeza a un cerdo o a una vaca, y él vende esa carne, esa sangre se le va a demandar a él como asesinato, porque es que el Señor estableció unos rituales para el sacrificio de animales, para expiación en ese entonces, y también eso se aplica a la hora de comer, ¿cierto? Si usted puede buscar en internet, bueno, ¿qué pasa cuando, yo no sé, por ahí vi, no sé si fue por Facebook o por un programa de YouTube, un programa de televisión, que muchas veces la gente lo que hace es pegarle un golpe a la cabeza al cerdo o a la vaca y lo mata de una vez? No, el Señor dijo: hay que degollarlo, hay que sacarle la sangre y todo eso. Claro, exacto, si es para alimento, bueno, obviamente, ahora el Señor le va a mandar, es usted qué va a hacer con esa sangre, es lo que el Señor le va a rendir cuenta. Si usted la regaló, la botó, bueno, qué sé yo, pero si es para comer, claro, ya es algo totalmente distinto. Entonces, sí, les decía, buscando sobre esto de donar sangre, encontré que en muchos países, no recuerdo cuáles países, sé que eran como europeos, hay muchos países en los que se les prohíbe a las personas, sobre todo a los hombres que se acuestan con hombres, se les tiene prohibido donar sangre. ¿Por qué?
No solamente por la condición en la que está, ¿cierto? De que está teniendo relaciones con un hombre, sino porque el hombre es más propenso a ser infectado con VIH. Entonces se le dice, bueno, si usted tiene esta condición y está teniendo relaciones con hombres, usted tiene prohibido donar su sangre y venderla, pues obviamente que mucho menos. ¿Por qué? Porque, repito, el hombre tiene una mayor, ¿cómo se llama eso? Bueno, tiene una alta probabilidad de contaminarse de VIH dijiste al de la mujer. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Nosotros venimos hablando de instruye al niño en su camino. Dijimos que íbamos a hablar de todas las leyes, los mandamientos, los estatutos que el Señor ha estipulado en su palabra y cómo el creyente debe aplicarlos según el contexto en el que se encuentre. Porque uno dice, oye, sí, alabado sea el Señor, qué palabra tan bonita, pero llega el momento en el que tiene que aplicarlo y usted no sabe cómo aplicarlo. Entonces, ¿dónde quedó el amén? ¿Dónde quedó? Aleluya, aleluya, amén. Sí, recibo la palabra, pero al momento de aplicarla, ¿dónde quedó? Ay, se me quedó en la casa. Ay, no me enseñaron cómo se aplicó, cómo se aplica. Entonces, eso es importante de que nosotros podamos saber no solamente la palabra, sino aplicarla y en qué momento aplicarla, cómo, cuándo y por qué y por dónde y todas estas preguntas con el fin de que nosotros tengamos más conocimiento y pues que ese conocimiento le sirva también a otras personas. Entonces, vamos a ver unas leyes, las primeras, la primera ley y que sigue vigente que el Señor le dio al hombre y que seguirá siendo vigente hasta un día antes del día del juicio final. Entonces, vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver cuál fue la primera ley, ordenanza o mandato que el Señor le dijo al hombre que tenía que hacer, ¿cierto? Porque a veces sí conocemos los 10 mandamientos, pero antes de eso hubieron otras reglas que de pronto muchos desconocen. Entonces, Génesis capítulo 2, versículos 15, nos dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que, ¿qué? Para que lo labrara y lo guardara. Es decir, esa fue la primera orden que el Señor le dio a Adán y que hoy por hoy se sigue cumpliendo. Dígame, ¿quién nos da de comer? ¿Quién se encarga de labrar la tierra, de cuidarla? Los campesinos, ¿cierto? Ellos son los que labran todos los días la tierra, el ganado para sacar la leche, crían el ganado para luego venderlo como carne, ¿cierto? Esa fue la primera orden que el Señor le da entonces al hombre y que él inmediatamente puso manos a la obra. Entonces, la primera es labrar y guardar, ¿qué? El Edén. Ahora bien, la pastora me hacía una aclaración esta mañana bastante interesante para que entremos un poquito en un contexto un poco mayor. Nos dice lo siguiente: el Edén es toda la tierra completa, pero el paraíso es esa parte donde el Señor estableció el árbol de la vida y el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, fíjense que aquí él le dice, usted tiene todo esto, lo labra y lo guarda, punto, no tiene nada más que hacer, ¿cierto? Pero entonces, mucho más adelante, él le dice, sigamos leyendo el 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ¿qué pasa? Puede comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí él le dice, bueno, usted tiene todo esto para comer, usted verá, se hace una ensalada rusa, una ensalada César, una ensalada de frutas, usted decide, pero de estos dos, usted no me puede comer, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera ley que el Señor le mandó a Adán. Primero, guarde, cultive y guarde mi, ¿qué?
el huerto del Edén. Fíjate que era un huerto. Acuérdense que en ese entonces ellos no comían carne. Fue después con Noé que ellos ya empezaron al consumo de la carne. Entonces nos dice, Dios dio al hombre cultivar y cuidar del Edén, lo cual le daría para comer el resto de sus días, pero con una condición: no podría comer del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Eso está en Génesis, un poquito más adelante en el 2:9. Entonces nos dice Génesis 2:9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, Él creó de la tierra todos los vegetales, los tubérculos, las flores, los árboles con fruto, ¿cierto? Los vegetales, y también hizo estos dos árboles con un propósito. Entonces, ahora, luego de esto, pues, ya que el Señor le dio esa orden y vio que Adán, pues, estaba obedeciendo, porque recuerde que él no sabía la diferencia entre lo bueno y lo malo, él simplemente obedecía lo que el Señor le decía y él era bendecido. Entonces, luego dice, entonces, una vez dada la orden de cultivar y cuidar el Edén, Dios le da otra orden. Es decir, viene la tercera orden, que es nombrar a todos los animales de la tierra, tanto aves como peces, como los animales de la tierra. Entonces nos dice, es cuando Dios crea entonces los animales terrestres, las aves de los cielos y las criaturas marinas, para que Adán viera cómo debía llamarlas. Adán dio el nombre que tienen los animales, y esto es debido a sus características, al comportamiento que cada uno posee. Recuerde que el perro se comporta de una manera distinta al gato, al león, y así cada animal tiene su propio comportamiento, sus propios colores, ¿cierto? Entonces, recuerde que la pastora una vez nos enseñó que el perro significa cerca al corazón. ¿Por qué? Porque el perro, por donde usted le da un pedacito de pan y lo sigue a usted hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? En cambio uno se casa y quién sabe hasta cuándo, ¿cierto? Entonces fíjese que es algo bastante importante de que por qué le dio ese nombre al perro cerca al corazón, porque él siempre está al lado de uno. Si usted tenga o no tenga comida, el perro va a estar ahí. Si no, miremos los habitantes de calle que tienen perritos, ellos quién sabe cuándo comerán, pero ellos van a estar ahí siempre hasta que, incluso hasta después de la muerte, ¿cierto? Como no hemos visto cuántos perritos están ahí en la tumba de sus dueños esperando a que regresen. Entonces eso es algo bastante importante. Ahora recuerde que cuando nosotros vimos los tipos de alimentos, hablábamos de este PDF que había yo encontrado, que nos hablaba de leyes dietéticas judías, una dieta para el alma. Nos decía que ellos, para entrar a entender por qué el Señor les permitió comer codornices o por qué las codornices son un alimento kosher, es decir, un alimento saludable o apto para el consumo humano, porque saludable no es lo mismo que sea apto para el consumo humano. Entonces decía que ellos tuvieron que estudiar las codornices durante mucho tiempo, cómo se apareaban, qué comían, cómo se comportaban en manada, cómo se defendían, todo el comportamiento para poder llegar a entender de que, bueno, este animal sí se puede comer. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Entonces nos dice, labre y guarde el Edén. Y hasta hoy por hoy se sigue cumpliendo, ¿cierto? Todos los días los campesinos, usted puede ir dígame qué día los campesinos no abren. Si acaso los festivos, y eso porque pues merecen descansar, pero usted va a cualquier plaza de mercado y encuentra productos recién salidos de la tierra, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante, es decir, esa ley se sigue cumpliendo y todos los días salen nuevos productos de la tierra, todos los días se cultivan nuevos productos en la tierra y todos los días se siembra, se guarda y se cuida ese cultivo hasta el momento en el que se sale, viene alguien, lo compra y se lo come como bien le parezca, como bien le guste. Entonces, después de eso, bueno, ya conocemos nosotros que una vez que Adán le dio nombres a todos los animales, ¿cierto? Porque no cumplía horarios, nadie lo esperaba en la casa, ¿cierto? Nadie le montaba gorro por el arriendo, que los servicios. Pues, Dios, ¿qué hizo? Seguía sin verle una ayuda idónea. ¿A quién? A Adán. Entonces dijo, bueno, este man ya me hizo todo lo que le mandé y aún así no le encuentro esa ayuda idónea.
Entonces es cuando, bueno, conocemos la historia que el Señor hace caer a Adán en un sueño profundo, le abre la costilla, de ahí crea a Eva, y bueno, de ahí para adelante ya conocemos toda la historia. Pero entonces, aquí hay algo importante, porque aquí luego el Señor viene nuevamente y a dos hombres que tuvieron la tarea de repoblar la tierra le da 5 órdenes distintas. Es decir, oiga, ya tiene labrar y guardar la tierra, tengo que, ya leí los nombres a los animales, bueno, eso ya la cumplí, ¿cierto? Pero la que sigue vigente es labrar y guardar el Edén. Pero entonces el Señor viene y le da 5 órdenes más que hoy por hoy se siguen aplicando. Entonces, si nosotros vamos a Génesis, a ver, los hombres, Génesis 1:28, y las mujeres, Génesis 9:1 al 10. Vamos a ver estas 5 órdenes y vamos a ver qué el Señor nos quiere decir, o qué fue lo que le intentó y le dijo a estos dos hombres, o a estos seres humanos que tenían la tarea de repoblar la tierra, ¿cierto? Se lo dijo a Adán y a Eva, y se lo dijo a Noé junto a su esposa, a los hijos de Noé junto con sus esposas. Entonces son 5 órdenes que el Señor se las da en un orden específico. Entonces, Génesis 1:28 nos dice de la siguiente forma. Bueno, leamos el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y enseñoréense. ¿En dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. ¿En dónde? ¿En el espacio? ¿En Marte? ¿En Júpiter? No, en la tierra, ¿cierto? Porque el ser humano no conoce la Tierra y ya se quiere ir a explorar otro planeta cuando no conoce ni siquiera qué es lo que tiene aquí. La Tierra aquí destruyéndose y él buscando recursos para irse a otro planeta a vivir, cuando el Señor no mandó a vivir fue aquí. El Señor no dijo, el Señor creó a Marte a su imagen, no. Creó la Tierra, la ordenó, separó lo seco de las aguas, separó las aguas de las aguas, hizo los cielos y todo para el planeta Tierra, no para Marte, no para Júpiter, no para Saturno, ni para la Luna. Para la tierra. El hombre tiene que cuidar, labrar la tierra, no Marte ni Júpiter, que es lo que la gente gasta dinero en irse a poblar un planeta que no tiene vida. Que los extraterrestres, bueno, sí, los extraterrestres y todo lo que quiera, pero es que el Señor nos dijo, es la tierra quien ustedes deben administrar y cuidar. No dijo nada del sol ni de la luna, es la tierra y es este planeta en el que estamos viviendo. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, 5 nuevas ordenanzas que el Señor le da a Adán, pero que también se las dio a Noé, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sometan la tierra y dominen sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias de la tierra. Entonces, ahora bien, antes de entrar a ver estas 5 leyes, es importante que nosotros entremos a conocer qué es lo que el Señor nos está diciendo con respecto a la tierra. Porque en la palabra del Señor, por lo menos hay 3 distintos tipos de tierra, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, los que asistieron ese día que tuve la oportunidad de dar el ayuno, cuando vimos sal, ¿cierto? Tierra, sal, semilla, fruto y luz. ¿Ustedes se acuerdan de ese ayuno? Bueno, ahí vimos estos 3 distintos significados que el Señor le da a la tierra. Entonces, vamos a ver qué significan, a qué hacen alusión estos diferentes tipos estos diferentes significados de tierra, cómo las podemos aplicar hoy día, ¿cierto? Pues existen muchas preguntas que tiene el ser humano y el creyente con respecto a hoy por hoy. ¿Será que puedo abortar? ¿Será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo esterilizar a mi mascota? ¿Será que yo me puedo volver estéril? ¿Será que sí? ¿Será que no? Todo eso está aquí, pero es el creyente quien debe entrar a conocer los misterios. Si usted está aquí es porque el Señor le ha dicho, usted tiene el permiso para entrar a conocerlos, pero no quiere decir que ya cuando usted entra le dan un folleto con todos los misterios, no. Usted tiene el permiso, entre, y el misterio que quiera conocer,
vaya, búsquelo y estúdielo, ¿cierto? Es como entrar a una biblioteca. Usted tiene el permiso de entrar a una biblioteca, pero usted decide que quiere estudiar. Ah, que tengo que hacer tarea de biología, pues saco libros que tengan que ver con biología. Que tengo que hacer tarea de matemáticas, pues saco libros que tengan que ver con la parte matemática. Entonces, las respuestas están en la palabra. Para todos los tiempos, la Biblia no tiene vigencia. Lo que pasa es que, claro, a medida que vienen nuevas generaciones, nuevos descubrimientos se vienen haciendo, nuevas cosas, pero la palabra sigue siendo la misma y nosotros tenemos que regirnos bajo la palabra, no bajo el conocimiento del hombre. Entonces, bien, vamos a ver entonces, vamos a entender primero qué significa tierra y cuáles son esos tres distintos significados, porque según el significado vamos a poder entender las órdenes que el Señor les dio tanto a Adán y a Eva, como a su descendencia, a Noé, a su esposa, a sus hijos y a la esposa de sus hijos, y a nosotros, que nos la está diciendo hoy, mañana y hasta que el Señor venga, hasta el día del juicio final. Estas leyes se seguirán aplicando. Entonces, vamos a ver el primero. El primero entonces lo encontramos en Génesis 1:1, ahí al final de la Biblia, ¿cierto? Difícil de encontrar esa cita bíblica. Génesis 1:1. Entonces, ¿qué significa o qué entendemos nosotros por tierra? Entonces, nos dice San Google, ¿cierto? O San Wikipedia, nos dice lo siguiente: la tierra es un espacio natural único, donde conviven una infinidad de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales, y así desarrollar las condiciones actuales de vida. Pero los seres humanos no hemos hecho un uso eficiente y consciente de estas bondades de nuestro planeta. Entonces, fíjese que el primer significado que nosotros tenemos de tierra tiene que ver entonces con ese lugar que el Señor creó para nuestro beneficio, el lugar donde nosotros vivimos, el planeta Tierra. Entonces Génesis 1:1 dice: en el principio creó los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y bueno, a partir de ahí el Señor le empieza a dar forma al planeta Tierra, ¿cierto? Claro, que Él crea el sol, que es algo muy distinto, ¿cierto? Que es la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que es la luna. Pero cuando Él habla de la Tierra, es el planeta Tierra. Entonces Él aquí crea la Tierra, es el lugar donde usted y yo vivimos junto con otras creaciones de Dios, como las piedras, las montañas, las islas, las plantas, ¿cierto? Ya todos los seres vivos. Yo creo que aquí todos vimos biología en primaria, ¿cierto? Y vimos seres inertes y seres no inertes. Los inertes son los que no tienen vida, como la piedra, ¿cierto? La arena, y los seres vivientes, que son los animales, nosotros, los microorganismos como los virus, bacterias y demás. Entonces, ese es el primer significado de tierra, como el planeta Tierra donde nosotros estamos habitando, y es donde el Señor nos dice que tenemos que entrar ¿a qué? A fructificar, a multiplicar, a llenar, a sojuzgar, a someter, ¿a qué más? A labrar y a cuidarlo hasta que el Señor decida destruirla, porque si el Señor dice cielo nuevo y tierra nueva, es porque esta ya terminó su ciclo y necesita renovarlo. Entonces, el primer significado: Dios forma la tierra, es decir, el planeta donde habitamos junto con las plantas y animales, además de que ya sabemos que la tierra posee distintas características, ¿cierto? De que posee plomo, que posee hierro, dice que contiene minerales, nitrógeno, fósforo, magnesio, nutrientes para los vegetales, permiten el crecimiento de diferentes especies. Entre esas especies, pues estamos nosotros los seres humanos. Dice que también la tierra se puede degradar por el mal uso, como prácticas agronómicas inapropiadas, ¿cierto? Como esta gente que quiere venir aquí a explotarnos ¿cómo es que se llama? El páramo de Santurbán, que por su oro, ¿quieren oro? Venga, lo sacan con palo, con pico y pala, porque no me lo van a explotar, porque entonces se llevan usted el oro y me dejan a mí el agua con mercurio. Qué bonito. ¿No quieren oro? Bueno, buscan la forma más segura de sacarlo, y si no se puede, pues ahí sí, qué pena, pero de malas, ¿cierto? Porque es la vida del ser humano la que prima. Yo no voy a dejar que
que venga esta gente a llevarse su oro para su Lamborghini o para sus lujos y yo sí que me quedo tomando agua con mercurio. No. Entonces, fíjese, malas prácticas agronómicas, de minerales. Fíjese que también la gente se mata por estos minerales, ¿cierto? ¿Cuánta gente se mata por un pedacito de un diamante, de un zafiro, de un rubí? Cultivos continuos. Acuérdense que la palabra del Señor dice que 6 años trabajará la tierra y al 7º descansa. Entonces aquí nos dice cultivos continuos. Si yo no dejo descansar la tierra, pues la tierra se volverá fértil. En algún punto la tierra dejará de producir. Fertilización exagerada, entre muchos otros. Pastoreo excesivo. Entonces fíjense que aquí el primer significado es el planeta Tierra. Es el lugar que el Señor creó con sabiduría, con inteligencia por y para nosotros. Es el ser humano quien debe guardarlo, cultivarlo y básicamente administrarlo para el beneficio de la humanidad. Pero hay muchos que lo explotan y dejan a muchos con hambre y él sí comiendo de lo rico y los otros allá aguantándose, ¿cierto? Aguantando hambre, aguantando sed, ahí enfrentándose a muchas enfermedades. Bien, hasta aquí vamos claro con este primer significado. ¿Listo? ¿Sí? Bien, el segundo significado lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bien, entonces aquí qué contexto o qué significado toma la palabra tierra según este contexto. Tierra como hogar, por favor los celulares en silencio o apagados. Entonces Génesis 12:1, tierra como hogar, es decir, ¿qué es un hogar? Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida privada y familiar. País, terreno o en pocas palabras un lugar determinado con el fin de vivir nuestra vida o la vida de esa persona. Entonces nosotros hemos escuchado así, váyase de su tierra, ¿cierto? O cuando los colombianos se van a otro país que dicen, me tocó irme de mi tierra porque no encontré trabajo. Me tocó irme a buscar trabajo a tierras extranjeras. En la palabra del Señor también, ¿qué nos dice? Nos dice que entiérrenme junto en la tierra de mis padres, ¿cierto? Entonces el segundo significado hace alusión a mi casa, a mi hogar, sea que esté arrendado, sea que esté en construcción, sea que lo esté pagando, lo que sea, pero mientras usted viva en ese lugar, esa es su tierra, esa es la heredad que el Señor tiene para usted en ese momento. No, porque muchos dicen, es que yo vivo mal porque yo no sé qué. Bueno, pero usted ha tomado buenas decisiones, porque usted donde está es por las decisiones que ha tomado. Si tomamos malas decisiones, no esperemos estar en un penthouse último modelo con todos los juguetes, ¿cierto? Si tomo malas decisiones, a lo mejor vivo con mis padres, con mi madre, con un tío, o vivo en arriendo o en un apartaestudio. Al Señor eso no le interesa. El Señor le dice, usted es responsable de su tierra, es decir, de su casa o de su hogar. Si es hombre, cabeza de familia. Si es mujer soltera, bueno, si usted vive con sus padres, pues usted tiene que administrar su tierrita. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Entonces, Génesis 12:1, tierra como hogar. Un país, un terreno, un apartamento, una casa, un apartaestudio, o como en Estados Unidos, si viven en un remolque, bueno, pues ese es su pedacito de tierra, ¿cierto? ¿Quién dice que no? Si las tortugas llevan su casa para todos los lados, igual que el caracol. ¿Por qué esta gente que no vive en un remolque puede hacer del planeta Tierra su entero hogar, ¿cierto? Yo conozco en YouTube hay muchas personas que tienen su remolque y viajan y de un lado para otro. Ese es su hogar y tienen derecho a hacerlo, ¿cierto? Si ellos quieren vivir en un carro, en un remolque, bueno, administrenlo, guárdenlo y cuídenlo y que el Señor los bendiga, porque a la final el planeta Tierra es nuestro hogar, pero siempre nosotros nos establecemos en una casa, o en un apartamento, o en una pieza. ¿A quién no le tocó empezar en una pieza? A muchos les ha tocado empezar en una pieza y no por eso dejamos de ser peores personas. Todos empezamos el hogar de una u otra forma. Lo importante es arrancarlo. Entonces, fíjese, nos dice, ¿qué le dice el Señor? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿En cuál tierra? Y de tu parentela. ¿Y de dónde? De la casa
de tu padre. Recuerde que el pueblo, que en ese entonces ellos no tenían casas, ellos tenían una tienda principal y a los lados tenían otras tiendas y cada tienda tenía su propio dueño. Entonces si tenían hijos, los hijos tenían también su propia tienda, los criados también tenían su propia tienda. Todo eso, pero eso sigue, eso sigue vigente hoy por hoy. Si usted vive en un cuarto, en una pieza en arriendo, la está pagando, lo que sea donde usted viva, el Señor le va a demandar que usted administre esa casa, o sea, en el cuarto. Hasta aquí, claro. Pero entonces lo que hago alusión es que él vivía en la tierra de los padres. Luego él tenía, por ejemplo, si un niño tiene su propio cuarto, pues él es dueño de ese cuarto y debe administrarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Doblar la ropita, ¿cierto? Hacer la camita, asearlo, ¿cierto? A medida que el niño pues va creciendo. No es que porque está recién nacido lo pongo, no, ya a medida que va creciendo se le enseña, bueno, hay que barrer la cama, hay que tender la cama, hay que cambiarle sábanas, así sucesivamente. ¿Para qué? Para que él aprenda a adquirir esas responsabilidades, para que en el momento en el que esté grande, pues él sepa administrar su propia tierra. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Entonces, ese es el segundo significado, la tierra como mi hogar, como mi casa. ¿Listo? Y viene el último significado que también es importante, y este lo encontramos en dos citas bíblicas. Pero la cita bíblica principal es Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y la segunda la encontramos en Mateo 13, 1 al 9. Entonces leo Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos también lo que dice la palabra, pues polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿a dónde va ese polvo? ¿Será que se lo lleva el viento? O como hacen muchos, tírenme, quémenme y tiren mis cenizas al mar. Igual en el mar hay tierra. Así que de la tierra, de que vuelva a la tierra, vuelve a la tierra. ¿Cierto? La única forma sería que lo tiren al espacio, y eso, ¿quién tiene la plata para que tiren las cenizas al espacio? ¿Cierto? Porque si lo tiran por un avión, igual la gravedad de que cae a la tierra, vuelve y cae esas cenizas. Pues al polvo eres y al polvo volverá. Entonces el tercer significado es nosotros, cada uno de nosotros como tierra, que debemos administrar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué entendemos entonces nosotros como tierra? Que si estoy enfermo, me guarda y me cuide. Que si el médico me dice, coma, debo comer. Que se me dice, tiene que tomarse estos medicamentos a tales horas, usted se los tome a esas horas. Que si el médico le mandó a hacer ejercicio, que haga ejercicio. Que si le mandó a bajarle la comida, pues que tenga cuidado de comer, ¿no? Entonces, fíjese que es el cuerpo de nosotros el que vuelve a la tierra. Nuestro espíritu se va, pero el cuerpo sí se queda aquí descomponiéndose y vuelve a donde el Señor lo sacó, a la tierra. Entonces fíjese que ahora Mateo 13, 1 al 9 nos dice algo bastante importante, pero en forma de parábola. Entonces nos dice Mateo 13, versículos 1 al 9, parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, ¿por medio de qué? Por medio de parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves, ¿y qué? Y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30. ¿Por cuánto? ¿Por 0? Por 1.
¿cierto? Ojo que con el 0 ya salimos perdiendo por 1. El que tiene oídos para oír, que vea. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces fíjense, nosotros somos tierra. Usted decide cómo administra su cuerpo, si lo quiere destruir, si lo quiere bendecir, si lo quiere cuidar, ¿cierto? Porque fíjense, hay mucha gente que va al gimnasio, y yo no digo que esté mal, está bien, pero hay gente que se empieza a obsesionar con el gimnasio y se termina destruyendo. Entonces viene la gente a inyectarse las hormonas, entonces el hombre, en vez de hablar así, terminamos hablando así. ¿Cierto? ¿Por qué? Por querer tomar atajos termina afectando el cuerpo, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros cuidemos este cuerpo, porque no solamente es tierra, sino también es templo, y entre otras muchas características que el Señor le da al cuerpo, pero que en nos interesa es el significado como tierra. Hasta aquí, claro con los 3 significados. Entonces, repito, el primer significado, ¿cuál es? ¿Cómo qué? Planeta Tierra como lugar donde el Señor nos mandó a administrar, el planeta Tierra. El segundo significado es el lugar donde yo vivo y hago mi vida delante de mí, de mi pareja, y delante, sobre todo, delante de Dios. Y el tercero, yo y cada uno de nosotros y cada uno de ustedes como tierra. ¿Listo? Entonces, una vez ya conocidos los diferentes significados que tiene la palabra tierra y haciendo alusión a los escenarios, vamos a ver entonces la primera orden que Dios da al hombre, que es fructificar la tierra. Entonces, ojo que aquí van a entrar a jugar los 3 significados. Vamos a ver qué significa fructificar para el primer significado, qué significa fructificar para el segundo significado y qué significa fructificar para el tercer significado, ¿cierto? Bonito ese trabalenguas. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por fructificar? Entonces, vamos a ver qué significa entonces fructificar. Dar fruto o tener resultados con respecto a algo que se viene sembrando, que se viene preparando o que viene trabajando. Producir, ojo, viene un segundo significado que también es me pareció bastante interesante. Dice, producir utilidad de una cosa, producto y o servicio y de alguna otra actividad y dar un rendimiento. Eso es dar fruto, que usted da un buen rendimiento. ¿Será que si usted tiene que sacar 50 pares de zapatos al día y tiene la capacidad de hacerlo y saca 40, ¿usted está dando frutos? No, entonces ¿qué hace el jefe? ¿Lo recompensa con un bono? ¿Sí? Lo recompensa, felicidades, despedido, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Fructificar es dar un rendimiento. Es dar eso que yo soy capaz de dar y que a medida que yo voy dando, el Señor me permite a mí aumentar esa cantidad. Entonces, repito, dar fruto es tener resultados con respecto a algo que se viene sembrando, que se viene preparando o que se viene trabajando. Cualquiera de los 3, como usted lo quiera ver. Recuerde que en el programa de los jóvenes estamos viendo, ya vimos la diferencia entre trabajar y laborar, ¿cierto? Entonces, si usted quiere trabajar, bueno, bienvenido sea, ¿cierto? Y si quiere laborar, pues más todavía. Entonces, ese es el significado. Ahora, el segundo significado nos dice producir utilidad. ¿Qué es una utilidad? Una ganancia, que yo gano algo haciendo esa actividad, independientemente de la actividad que sea, siempre y cuando pues vaya acorde a la palabra, porque a pesar de que estoy dando significado, no me voy a darle patica al otro, ¿cierto? Porque si no dice un narcotraficante, no, yo genero utilidades vendiendo drogas, sí, qué bonito. Usted genera utilidades y los otros se destruyen, sí, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Entonces, fíjese, recuerde, dar utilidad es sacar utilidad de mi labor o mi trabajo, como usted lo quiera ver, pero que vaya acorde a la palabra de Dios, ¿cierto? Sacar entonces utilidad de una cosa, un producto y o servicio de alguna actividad, ¿cierto? Y dar un rendimiento. Eso es lo que significa entonces fructificar. Entonces ahora, según el primer significado que vimos de tierra, ¿cómo nosotros tenemos esa tarea de que la tierra fructifique? Ojo con el primer significado, ¿no? No se me vayan a empezar a hacer bolitas en la cabeza. Dejamos que venga el hombre a destruir la tierra por unos gramitos de oro. Entonces,
Un hombre se lleva el oro y miles de personas tomando agua con mercurio. Eso no es fructificar, eso es envidia, avaricia y codicia, ¿cierto? Entonces, eso es fructificar en el planeta Tierra, que nosotros le saquemos provecho máximo a la tierra, que si la tierra me produce, está apta para producir mora, le siembre mora, no le siembre pepino, ni papaya, ni tomate, ni le siembre una bomba para ver si hay petróleo, porque seguramente que la gente explota la tierra para ver si explota la minita de petróleo. Entonces, eso es fructificar en el planeta Tierra, que nosotros como seres humanos guardemos, labremos y cultivemos la tierra con el fin de que, ¿de qué? De tener mejores productos, ¿cierto? De tener mejores cultivos, de que nuestros animales que tanto cultivamos para más adelante beneficiarnos, sea la vaca como hamburguesa, como productora de leche, pues ella también pueda disfrutar, porque los animales están sometidos a lo que nosotros queramos hacer con ellos. Pero de todas maneras, de lo que yo haga con esos animales, el Señor me va a pedir cuentas. Cualquier persona que torture o maltrate un animal se las ve con el Señor y también seguramente que con la ley. Entonces eso es importante. Entonces, según el primer significado, es buscarle y sacarle provecho a los recursos de la tierra. Pero ¿qué hace el ser humano? Todos los recursos que recoge son para unos poquitos, y estos poquitos entonces quieren mirar si hay vida en Marte y destruyen la tierra para irse a un lugar en que no se puede ni habitar. Entonces, no, que vamos a mirar cómo establecemos vida en Marte. Hombre, pero si aquí ya estamos establecidos, ¿para qué quiere ir allá a vivir? Si allá las condiciones son muy distintas. Yo no he visto el primer árbol que crezca en Marte. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no tienen tanta plata? ¿Por qué no ponen a un robot a sembrar a ver si es capaz de esa semilla de sembrar o no? No, pero buscan a ver si hay vida. Mira a ver si la tierra, si el planeta es apto para vivir, pero si no apto para vivir, ¿para qué va a ir allá? Entonces me voy a vivir a Marte, pero traigo los recursos de la tierra. El perezoso trabaja doble. Van en contra porque es que el Señor dijo, es la tierra la que ustedes deben labrar, no Marte, no Júpiter, no Saturno, no Urano, no Plutón, es la tierra. Entonces, ahora, según el segundo significado, ¿cómo fructifica mi casa, mi hogar, mi piecita, el remolque, como sea que usted viva? ¿Cierto? Porque literalmente yo ya vi un señor viviendo en las alcantarillas o debajo de un puente. Bueno, si ahí lo dejan vivir, bueno, pues que lo administre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros administramos nuestro hogar? ¿Cómo creen ustedes que nuestro hogar es fructificado? ¿O cómo fructifico mi hogar? Cuidándolo, ¿qué más? ¿Cierto? Haciéndole aseo. Si se dañó alguna parte de la casa, pues ¿qué hace? Pues usted la manda a arreglar, ¿cierto? Que se dañó un tubo, usted lo manda a arreglar. Que se dañó tal cosa, usted vuelve y lo manda a arreglar. Que si tiene que hacerle aseo, que si hay que cambiarle el piso y todo lo que conlleva sostener una casa, ¿cierto? ¿Qué otra forma existe para que mi hogar fructifique? ¿Cómo fructifica mi casa? Que yo salgo a laborar y le invierto mi casa. Que no tengo nevera, bueno, empiezo con un nevecón chiquito, pero empiezo. Que no tengo microondas, bueno, ahí tengo un microondas bien pequeñito, ¿cierto? Y a medida uno le va comprando las cosas al hogar, que las ollas, que la estufa, que la lavadora, que la nevera, que el televisor, que el ventilador porque en la noche hace calor, todo, que no tengo que tengo ducha, bueno, una buena ducha, que quiera agua caliente, pues usted le invierte al calentador. Así es como va fructificando usted su casa. Exactamente. Ahora, en la parte espiritual, ¿cómo fructifica mi hogar? Que ya sabemos que el hogar se constituye como un hombre y una mujer, y pare la discusión. No USB, no binarios 1010, no, hombre y mujer y se acabó el cuento, pare de contar. Entonces, ¿cómo fructifica un hogar? Entonces los dos laboran por el hogar, los dos se apoyan, ¿cierto? Los dos hablan, bueno, usted hace esto, yo hago aquello, ¿qué hace falta? ¿Cierto? Si quieren tener hijos, pues tienen hijos, 10, 20, 30, lo que le dé el Señor y lo que le dé también allá, lo que le dé a los dos. Eso es que fructifique la tierra, que usted aumente la cantidad, que usted pueda hacer un mejor mercado, que si no, que yo antes vivía con un mercado de 100,000, el Señor me ha dado para hacer mercado de 300,000. Eso es fructificar, que usted pueda comer más y mejores cosas. Ahora, en el tercer significado, ¿cómo encontramos nosotros entonces fructificar en el tercer significado? ¿Cuál era el tercer significado, por cierto? Cada uno de nosotros como tierra. Ahora, ¿cómo fructifico yo mi cuerpo? ¿Cómo fructifica mi cuerpo? ¿O cómo fructifico yo? No solo mi cuerpo, sino mi alma y mi espíritu.
comiendo saludablemente, cuidándome, ¿cierto? Yendo al médico regularmente. ¿Qué más? Leyendo la palabra, orando, poniendo y explotando los dones que el Señor me ha dado con el llamamiento que me dio y cumpliendo las ordenanzas que el Señor me da, también fructifico. No que hoy me delegaron y al otro día ya estoy delegando porque no soy capaz. No, si el Señor le dijo que es usted se encarga. ¿Qué más? Fructificar, que si tengo 2 dones, bueno, explote esos 2 y el Señor a medida que usted los vaya utilizando, Él le va a dar los otros que Él considera que le hagan falta, ¿cierto? Que los da el Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Cómo fructifica mi cuerpo? ¿Qué otra cosa se nos ocurre? ¿Cierto? Leyendo la palabra, buscando de Dios, capacitándome a mí mismo, ¿cierto? Obteniendo más y mejores conocimientos en mi empresa, en mi estudio, en la palabra, en lo que sea que el Señor a mí me demande. Eso es como yo fructifico, que yo salgo adelante. No que me quedo todo el día haciendo videos ridículos en internet buscando que la gente me pague por hacer el ridículo, ¿cierto? Sino que salga y busque. Bueno, va a hacer videos, bueno, haga tutoriales de cómo cocinar, qué sé yo, ¿cierto? Yo me le quito el sombrero a un señor que creció sin papá y creó un canal para el papá que nunca tuviste, para aquellos que crecimos sin papá. Entonces nos enseña cómo cambiar la llanta, cómo afeitarnos, cómo hacer esto, porque crecer sin papá pues es muy difícil, ¿cierto? Entonces tú tienes ese don y quién sabe cuántos suscriptores tendrá. Otra gente crea canales para enseñar carpintería y cosas así. Y eso es poner a producir lo que uno sabe. Pero nos quedamos todo el día haciendo y viendo videos ridículos. Entonces lo que uno hace, y entonces todo el mundo lo hace. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde está el ingenio? Entonces ese es el tercer significado. Ahora bien, en el hebreo hay algo muy bonito, que en el hebreo también la palabra significado tiene la palabra fructificar tiene un significado bastante diferente. Entonces nos dice, el significado de fructificar es dar fruto. Sí, bueno, hasta ahí, ¿cierto? Gallina, ¿cómo es? Blanco es, gallina lo pone y frito se come, ¿cierto? Imposible fallar. Desde el hebreo es la palabra pará, que significa fértil, y multiplicar significa, y multiplicar significa aumentar considerablemente una cantidad o un número. Entonces, ¿qué quiere decir fructificar? Significa aumentar mi abundancia, es decir, crecer abundantemente. Entendemos entonces que en primera instancia Dios quiere que demos excelentes resultados en todo lo que hagamos, sin importar para quién o para quienes realicemos dichas acciones. Nuestra profesión, nuestro llamado, nuestros dones, nuestros talentos y el propósito por el cual el Señor nos trajo aquí a la tierra, y eso lo encontramos en Colosenses 3, 23 y 24. Nos dice entonces Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo ¿con qué? Hacedlo de corazón. ¿Como para quién? ¿Para mí? Como para el Señor, y no para quién, para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, fructificar es hacer todo como si fuera para Dios, para que Él nos recompense conforme a mi esfuerzo. Si me esfuerzo poquito, pues ¿qué recibo? Pues poquito, y eso si me alcanza el poquito para algo, ¿no? Si me esfuerzo bastante, pues recibiré más y mejores recompensas. Debemos también tener en cuenta que al dar fruto, cada fruto llevará su respectiva semilla. Recuerde que cuando a uno le va bien, pues generalmente el Señor bendice a quienes están a nuestro alrededor. Si a mí en la empresa me va bien, pues a la empresa le va a ir bien, porque soy yo quien está haciendo bendición para esa empresa, soy yo quien está llevando a la empresa a dar ¿qué? Fruto, ¿cierto? A mí en alguna ocasión me dijo el ingeniero, hace muchos años que trabajé con mi tía, me dijo, y gracias Cristian porque usted llegó, porque sin usted no somos capaces de sacar todos los pedidos. ¿Qué quiere decir? Que yo llegué, gracias a Dios, y a través de mí la empresa empezó a dar frutos, porque mi tía le digo a todos que sí y a la final no le cumpla ninguno con el pedido. Entonces
cómo fructifica la empresa. Entonces ya que yo llegaba, pues a todos les cumplíamos, a todos les sacábamos buenos pedidos y la empresa empezaba a fructificar. Entonces eso es básicamente lo que nos dice el Señor en Colosenses 3, 23 y 24, hacerlo todo como si fuera para Dios, ¿cierto? A pesar de que tengamos un cliente, un diablo como cliente, ¿cierto? Esos clientes difíciles. Bien, nos dice entonces, como podemos observar en el significado que tiene la palabra fructificar, podemos aplicarlo a los 3 diferentes significados de la palabra tierra anteriormente mencionados. En primer lugar, es deber del ser humano cuidar el planeta Tierra, el cual es su hogar. Es de la tierra de donde saca los diferentes recursos para continuar viviendo en ella. Es por eso que debemos cuidarla de aquellas amenazas que puedan acabar con la vida de la tierra. Pues si la tierra muere, ¿cómo el hombre podrá subsistir? Entonces, le van a Marte, una tierra que es estéril, y nos pasa entonces, no sé si hayan visto la película de Wall-E, la del robotcito chiquitico, todos en una nave con un montón de recursos y la tierra podría en chatarra, y todos gorditos porque eran tan inútiles que no podían ni caminar, todos se los hacía las máquinas, todos se los hacía la silla, y es lo que estamos viendo hoy por hoy. Yo que estoy haciendo el curso de inglés nos están dando sobre la inteligencia artificial, sobre ahora usted ya no llama al servicio al cliente, sino la computadora. Presione 1 si quiere esta opción, presione 2 si quiere esta opción. Y si no le solucionan, entonces uno a quién madrea, perdona la expresión. Uno con quién se queja. ¿Cierto? Presione 9 si me quiere insultar, ¿cierto? Entonces uno le mete la vacía a la máquina. Entonces, fíjese, la tecnología es algo bastante bueno, pero nos está haciendo a nosotros más inútiles. Entonces la gente quiere vivir de las redes sociales, vivir haciendo nada y que todos se lo den y se lo pongan. Exacto, el celular es más inteligente que nosotros. Entonces uno dice, ¿y entonces qué estamos haciendo? Entonces fíjese, entre más dispositivos inteligentes tenemos, más bruto, perdón la expresión, nos estamos haciendo nosotros. Y nos vamos a parecer como los de Wall-E, unos gordos que no sabían ni caminar, no habían visto una planta en años porque no sabían ni cultivar. ¿Cierto? Entonces fíjese hasta dónde nos está llevando el conocimiento. Yo no digo que la tecnología sea mala, el problema es cómo la estamos nosotros utilizando. Eso lo encontramos entonces en Mateo 21, 18 y 19, a ver si lo leo. Entonces fíjese que en Mateo 21, 18 y 19 nos dice lo siguiente, ya me acordé por qué puse esa cita. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si la tierra no produce, ¿de qué comemos nosotros? Puros enlatados. Y eso también nos hace daño. Imagine que aquí en Colombia es al revés que en Estados Unidos. En Estados Unidos, la plaza, si usted va a un campesino, le cobra más caro que los mismos enlatados. Y aquí nosotros, que tenemos más barato lo natural, entonces compramos siempre son los enlatados. ¿Cierto? Entonces uno dice, ¿y entonces qué estamos haciendo? Hacemos las cosas al revés. Y Marcos 11, 12 y 14, que es básicamente la misma cita de la higuera. Hasta aquí todo claro. Vamos a orarle al Señor, a darle gracias por el tema. Bien, Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta noche, por este día, Padre, que ha pasado, a pesar de nuestras adversidades, a pesar de nuestras pruebas, a pesar de nuestras decisiones, a pesar, Padre, si hemos fallado, perdónanos, Señor. En tus manos, Padre, encomendamos esta noche para que seas tú dándonos un buen descanso, con el fin, Señor, de poder recargar nuestras energías, Eterno, para el afán del día de mañana. Como dice tu palabra, cada día tiene su propio afán, Señor. Por eso, Padre, te damos gracias porque ya el día de hoy hemos cumplido con nuestra labor, Padre, y permítanos cumplir también con el día de mañana y con el que viene después de ese, Señor, y así sucesivamente. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras concupiscencias, nuestras rebeliones, Señor. Si hemos pecado por acción, por omisión, por error, por engaño, por conocimiento, te pido, Padre, que seas tú perdonándonos, Señor, y que nos ayudes
a estar listos y preparados para esa redención, Padre, que tanto estamos anhelando, pues estamos viviendo días duros y difíciles, Señor, de mucho libertinaje, pero como dice tu palabra, serán peores que los días de Sodoma y Gomorra, Padre, porque estamos viviendo esas señales que tú dices en tu palabra, terremotos, Señor, guerras, rumores de guerras, hambrunas, pandemias, Señor, y todo esto nos está alertando de que estemos listos y de que nos empecemos a preparar para irnos contigo, para que seas tú, Señor, derramando tu ira sobre aquellos que no quisieron creer en tu palabra y también sobre aquellos que creyeron pero se apartaron, Padre. Te pido que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Bendiga nuestras labores, Señor, bendíganos si nos estamos preparando para adquirir una labor, Señor. Que abras tú las puertas de los cielos, Padre, para aquellas personas que buscan llevar, fructificar, multiplicar, sojuzgar y someter nuestros hogares, Señor. Denos esa sabiduría y ese conocimiento para poder cumplir esa palabra y esas leyes que tú le diste, Señor, a Adán y a Eva y a Noé y a sus descendientes, Señor. Y que hoy por hoy a nosotros también nos estás hablando en estas 5 leyes, Señor. Permítanos fructificar, llenar, multiplicar, sojuzgar y someter nuestra tierra, Señor, nuestro planeta Tierra, Padre, que se encuentra enfermo debido a tanta avaricia, tanta maldad que hay en cada uno de nosotros, Señor, en cada hombre sobre la tierra, Padre, porque cuánta gente no tiene hogar, Padre, porque su hogar ha sido explotado con el fin de encontrar oro, piedras preciosas, petróleo. ¿Cuánta gente aguanta hambre porque muchos se roban el dinero que corresponde para aquellos que lo necesitan, Señor? La tierra está enferma por la maldad, Señor, y por eso te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a nosotros a administrar nuestra tierra, Padre. Que nos ayudes también, Señor, a fructificar, a llenar, a multiplicar, a someter y a sojuzgar nuestros hogares, Señor. Ese lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros descansamos, donde encontramos, Señor, esa paz al dormir, al comer, Señor, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras mascotas, Señor, nuestra familia, Padre. Que nos ayudes a sostener también nuestro hogar, Padre, conforme a los dones y a los talentos que tú nos has dado, Padre, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y también, por último, a nosotros, Señor, nosotros como tierra nos presentamos delante de ti, para que seas tú mirando, Padre, si somos tierra estéril, si no tenemos raíces, si la palabra, Señor, que está cayendo se la están comiendo las aves, Padre, o si somos buena tierra donde tu palabra hará efecto según el tiempo que tú consideres y según también cómo nosotros apliquemos la palabra, Señor. Te damos honra y gloria a ti, Padre, en tus manos encomendamos esta semana que viene, Señor, que nos guardes, que nos cuides a nosotros, nuestras labores, nuestra familia, nuestros familiares, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra parentela, Señor. Llévenos con bien, Padre, a cada uno de nuestros hogares. Prepáranos para las responsabilidades que nos esperan el día de mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.